Buenas tardes, soy Ricardo Cabello. En el anterior vídeo comenté que quería simplificar la tecnología y que realmente esta información la iba a entender todo el mundo, que no iba a hacer falta ser informático, ser técnico, ser ingeniero, no. Voy a simplificar al máximo la situación actual tecnológica partiendo de un ejemplo simple, un ejemplo que todo el mundo conocemos, como sería un restaurante. Aquí mi restaurante. Bien, vamos a partir de conceptos antiguos, pero es la mejor forma de acercar los conceptos al ejemplo. En su momento se empezó a hablar de cliente-servidor, que era un cliente, que era un servidor. El cliente es la persona que va al restaurante a comer, el servidor es el sistema que le trae la comida. Está claro que es lo más simple, pero en su momento fue una gran revolución. De entrada apareció el concepto de servidor de aplicaciones. Teníamos servidor web y servidor de aplicaciones. El servidor web sería el camarero que le va entregando las comidas y el servidor de aplicaciones sería la parte de la cocina que se encarga de preparar esa comida. Bien, ya entendemos el concepto de restaurante. Ahora vamos a las tecnologías actuales. Hablamos primero de servicios. ¿Qué son los servicios? Los servicios es que el cliente que pide un plato y hay un servicio que se encarga de cocinar ese plato, otro servicio que se encarga de preparar ese plato y otro servicio que se encarga de entregar ese plato. Ya tenemos la idea de servicios. Ya no va a ser un sistema que es la cocina que lo hace, sino que va a delegar las tareas en distintas partes. Y avanzamos. Otro concepto, los microservicios. Pues los microservicios es que en vez de ser alguien que hace todo el plato, pues hay un microservicio que es las salsas. Otro microservicio que es traer la pasta. Otro microservicio que es la acción de cocinar. Entonces, se minimiza al máximo las acciones. De manera que si necesitamos 5 salsas, pues no tengamos que tener 5 cocinas, sino únicamente 5 microservicios, bueno, 5 llamadas en microservicios de salsas. Entonces, de esta manera se empieza a optimizar un poco la situación, pero era solo el inicio del iceberg. No se veía hasta dónde iba a llegar todo. Hay un cambio radical en la informática. Aparece Docker y se empieza a ver todo como ficheritos que digamos que serían las recetas del restaurante. Cualquier restaurante sabe cómo hacer una paella. Hay una receta de paella y el restaurante que está en México sabe hacer perfectamente la paella. Además la hace perfecta. Una receta de sushi la hace perfecta. Docker, el problema que tiene es que su escalabilidad era pequeña. Entonces Google durante muchos años estuvo preparando su propia infraestructura y fue tan generoso que la donó al público y apareció Kubernetes. Google se dio cuenta de un montón de errores, un montón de problemas que tuvo con sus aplicaciones, le daba demasiada prioridad a la infraestructura y se empezó a ver que la infraestructura es desechable hasta el punto que se puede generar. Entonces, volvemos a nuestro restaurante. Nuestro restaurante que tiene recetas. Tiene una receta donde la paella indica que se tiene que hacer con un arroz. Esa misma receta la está usando el restaurante en Japón. Pues bien, en cuanto se cambia ese arroz, automáticamente en Japón ya tienen la nueva versión de la receta. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el mismo restaurante pueda funcionar en España, en Japón,
en Australia, en Nueva Zelanda, en todos los sitios. Y todo con las mismas recetas. Pues se consigue en base a la reutilización. Entonces, aparece una plataforma que es Kubernetes. Y Kubernetes nos da servicios con muchísimas recetas. Y de forma que nosotros utilizamos esas recetas y no solamente las utilizamos, sino que en la receta les pedimos cosas. En la receta no solamente creamos platos, en la receta ahora creamos restaurantes. En la receta creamos mesas, creamos camareros, creamos cocinas, creamos infinidad de cosas que son necesarias. Entonces tenemos nuestra nueva receta, que en vez de ser solamente de platos, también es una receta de restaurante. Y la receta dice, quiero que mi restaurante tenga 5 mesas, cada mesa tenga 4 sillas, haya 2 cocinas y funcione de 7 a 10. Pues automáticamente esa receta la podemos implementar en Nueva York y crear 71 restaurantes iguales, sin hacer nada. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nuestro restaurante también funcione en Nueva York? Pues porque los que gestionan las recetas son capaces de hablar con todo el mundo. O sea, tenemos nuestra receta que nos permite crear un restaurante, ya no solamente crear la comida, sino permite crear un restaurante y es el gestor de esas recetas el que habla inglés, chino, tailandés, lo que sea, con el proveedor y es capaz de que ese proveedor le cree el restaurante, tanto si está en Japón, como si está en la India, como si está en Sudáfrica, le va a crear el restaurante. Y si se decide que en vez de tener 3 sillas por mesa, tenga 6, automáticamente todo se va a actualizar con 6 sillas por mesa. La potencia es abismal. Pues así está funcionando la tecnología ahora mismo. Kubernetes se encarga de hablar con los distintos proveedores de cloud y le va pidiendo lo que necesita. Le pide que necesita un disco, le pide que necesita un servidor, le pide que necesita un dominio, de forma que nuestra receta funciona en todo el mundo, en todos los proveedores. Así aparece un nuevo enfoque, multicloud. Claro, si nuestra receta es capaz de funcionar en todos los proveedores, pues con pequeños cambios va a funcionar con Google Cloud, con AWS, con Alibaba, con DigitalOcean, con cualquiera. Ya no es importante la plataforma cloud. No tenemos que aprenderla. Tenemos que ser capaces de entender cómo Kubernetes interactúa con ella. No hay que aprender a usar un balanceador. No. Pedimos a Kubernetes que nos cree ese balanceador. Y ya nos encargamos de utilizarlo. Entonces, la tecnología es tan cambiante que ya no realizamos acciones para hacer las cosas. Todos son recetas. Todos son ficheros YAML. Y en esos ficheros YAML indicamos todo. Indicamos la infraestructura que queremos. Indicamos cuántas aplicaciones se tienen que desplegar. Indicamos en qué nubes van. Indicamos todo. Y todo se va versionando. Y se reutiliza. Y aparecen más y más recetas y más y más y más. Y entonces aparece Helm para manejar todas las recetas. Y aparecerán más productos y más productos porque todo se está reutilizando. Entonces está cambiando el mundo. Y realmente estamos pasando de una infraestructura donde lo importante eran las operaciones a una infraestructura lo importante son los datos, las recetas. En su momento se creó un programa que se llama Chef. Y antes de todo esto, Chef se basaba en eso, en usar recetas. Todo eso ha evolucionado, se sigue usando Chef, se sigue usando Puppet, no voy a entrar en eso, pero ahora mismo todo se maneja con Kubernetes y Terraform en base a recetas, en base a ficheros. O sea, ya no te pones a crearte cluster, no sé cuánto, crearte los balances, no, son recetas. Esas mismas recetas son las que se van usando. Entonces, no solamente es que se van usando,
sino que también hay planificaciones de las recetas. O sea, se decide que el día de Año Nuevo se desplieguen 75 restaurantes en 3 nubes a las 5 de la mañana. Es una tubería, es un pipeline. Entonces, la tubería recibe esa información, que realmente lo que hace la tubería es que carga una plataforma, que lo normal es que sea basada en Docker, ahí ejecuta Kubernetes, y basándose en Kubernetes o en Terraform, pues va ejecutando todo lo que le pide la tubería. Entonces, es capaz de, sin que hagamos nada, crear esos 71 restaurantes. Y si se decide que hay mucha carga, pues en vez de 71 crea 700. Y lo balancea por todo el globo. Y realmente sin hacer ninguna tarea de sistemas. Todos son recetas. Entonces, partimos que si durante muchos años la informática estaba en manos de desarrollo hacia el código y el sistema lo desplegaba, ahora desarrollo es capaz de indicar también cómo quiere que se despliegue. Entonces desarrollo tiene que conocer un poquito de sistemas, y sistemas tiene que conocer cómo manejar las recetas y cómo ser capaz de administrar los sistemas que interpretan esas recetas. Y esto no tiene límite. Vamos a ver todos los sistemas que se van añadiendo, porque ahora mismo desde Terraform, aparte de manejar los proveedores cloud, se maneja Kubernetes, se maneja Helm y se va a manejar todo lo que hace falta, porque todo se va a manejar en base a recetas, todo van a ser datos. Y esta es la informática que nos toca vivir ahora mismo. Como dije en el anterior vídeo, para aprender todo esto se crea, se despliega, se destruye. Se acabó el tema de tener cosas ahí perennes que solo van a costar dinero y no nos van a permitir profundizar. Entonces, hay que aprender un montón, hay muchísima documentación. Realmente uno de los mayores problemas es elegir la documentación. Muchas cosas tendrán que ser en inglés, pero cada vez hay más documentación en español. Entonces, sigamos aprendiendo, sigamos disfrutando, que la tecnología que tenemos por delante es muy, muy bonita. ¡Viva las recetas!